Buenas noches, Bien, maestro. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Antes de Buenas empezar, noches. muchas gracias. Gracias por estar aquí. Agradecemos a todos su presencia y también un profundo agradecimiento por siempre apoyarnos en todos los proyectos de la Licenciatura en Desarrollo Local Sustentable al profesor Roberto Olivares Mancilla. Él es quien va a guiarnos por este hermoso, por este maravilloso mundo del saber. La materia se llama organización social. A muchos todavía nos confunden términos como comunidad, comunalidad, y es por eso que estamos aquí todos congregados. Esperemos que podamos sacar muy buenos frutos de esta clase que comienza. En lo particular voy a estar pasando lista, por lo que les pido que pongan su nombre completo, apellido y nombre completo, para a su vez dar esta información a las coordinaciones. Maestro Roberto, adelante, es todo suyo el espacio. Sí, bueno, antes que nada, buenas noches. Algunos ya nos conocemos, otros quizás no. Aquí la intención, ¿verdad?, de hablar sobre la organización social en términos de comunidad, nos va a orientar a elaborar nuestros proyectos con toda esta diversidad de expresiones en el ámbito de lo educativo, lo ambiental, lo social, este asunto que encierra, ¿verdad?, toda una manera de entendernos con respecto al, ¿cómo llamarle? Con respecto al mundo social, ¿no? Finalmente debemos entendernos en términos de interacciones humanas y que estas no están exentas del conflicto, pero también, ¿verdad?, apuntalan mucho a mirar como procesos alternativos a esta, pues ya de larga data, individualidad en el mundo, donde cada forma de expresar la explotación o maneras de entender el proceso de, pues sí, de oprimidos y opresores, creo que es muy importante entenderlos, sí, pero también entendernos que tenemos una historia, una tradición en el sentido de la organización o de las organizaciones en los pueblos originarios, que de ahí, ¿verdad?, nos vamos a nutrir para entender qué es esto que dice la maestra Rocío, la comunalidad, la comunidad, lo comunitario, expresarnos en ámbitos donde debe encerrar esto que en África, ¿verdad?, en la filosofía africana, denominan así, ¿verdad?, Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos, en un sentido en donde la unidad del nosotros refleja ese espíritu de integración, de entendimiento, de diálogo y sobre todo de una microesfera de posibilidades para hablar de desarrollos o alternativas al desarrollo, que no tiene a bien hablarse de esta parte que siempre nos dicen que el desarrollo es progreso, y por ende si el progreso siempre está ahí presente, habrá exitosos en el sentido de lo individual y no lo colectivo. Entonces, ¿cómo se manifiestan las organizaciones? ¿Qué debemos hacer para organizarnos en un sentido comunitario, en el que cada una y cada uno de ustedes pueda lograr en su proyecto y en su acontecer, ¿verdad?, cotidiano, que la solidaridad es importante? ¿Cómo podemos practicar la solidaridad? Se puede entender de muchas maneras la solidaridad, pero se comprende más cuando la practicamos, así como también esto que los pueblos originarios del norte de América, estos pueblos que fueron sitiados, que fueron desplazados de sus territorios y por ende de la naturaleza, pueblos que
en el llamado poblamiento de América, antes que nada, pues ya existían y que se entendían con la naturaleza, ¿verdad? Y ahí hay un principio importante, hablar del gran misterio, así como también de los espíritus que están transitando por los bosques o por los entornos naturales, habla de esta idea y de esta noción llamada generosidad. Para los pueblos originarios de Norteamérica, la generosidad es un entendimiento y es una enseñanza que se inicia, ¿verdad?, a una edad temprana, y en esta edad temprana los niños deben justamente hablar con su comunidad, entenderse con su comunidad y sentirse parte de un colectivo, ¿no? Entonces aquí este principio creo que a nosotros nos puede posibilitar el trabajo que vamos a realizar a lo largo de estas sesiones y que implican apoyos, ¿verdad?, de entendimiento. Aquí la maestra Rocío y el maestro Joaquín pues están presentes y estaremos haciendo un trabajo más que en un sentido individual, en un sentido de trabajo entendido así como colectivo, un trabajo comunitario, donde encierra también estas faenas. Las faenas o las mingas, de las cuales ahorita voy a hablar de la minga, y de este entendimiento con respecto al proceso sudamericano, que es muy importante para nosotros. Creo que hacer una minga, hacer una faena comunitaria, implica que todos participamos, que todos nos debemos entender, y ahí es en donde la participación comunitaria va a dar cuenta de nuestro compromiso, una participación comprometida, una participación de resultados, así como también una participación de enseñanza, que esta verdad va a reflejar cómo se puede expresar en términos de los proyectos, ¿no? ¿Qué se necesita, verdad? Esta participación. Y hay algo entonces que para nosotros quizás nos resulte un tanto complicado, complejo, difícil de entender y de asimilar porque pues está muy encarnada en nuestras relaciones cotidianas, que es el mundo del dinero, ¿no? El mundo de la individualidad y entendida como dinero, que pues todos los pueblos en algún momento de su vida han rendido tributo a este dinero, que a nosotros nos llegó, ¿verdad?, de manera muy, muy específica en nuestra historia latinoamericana o americana, y el dinero entonces, ¿verdad?, trastoca la vida. Y parece ser que entonces le rendimos culto a este dinero, esa estructura, divinidad del dinero, como dice Kurnitzky, un estudioso de las economías, y en ese sentido el dinero pues nos afecta porque en un trabajo cooperativo, más que hablar de dinero, se habla de la solidaridad y se habla de que todo trabajo comunitario debe ser justamente eso, solidario, sin efecto de que algo sea para uno y nada para los demás, ¿no? Por ahí alguien decía esta frase, ¿no? En términos de Adam Smith, todo para nosotros, nada para ellos, ¿no? Y en ese sentido, aquí vean la forma de compartir y de pensar algo en común, un bien común, pues justamente está en torno a que los beneficios son de todos para todos, ¿no? Entonces aquí ¿verdad?, esta participación comunitaria tiene que ver con la organización. Y ahí, ¿verdad?, es donde justamente comenzamos a reflexionar qué es lo que debemos construir con nuestros proyectos en estos procesos de lo comunitario. Entonces, en una pequeña presentación de las mingas y de estos diálogos en primer término, hablaremos de cómo debemos pues ir construyéndonos a lo largo de este cuatrimestre y que tenemos compromisos, y si tenemos compromisos, que tenemos que hacer una minga o una faena o un tequio
o una guelaguetza, ¿no? Es responder a que todos somos una unidad de trabajo compartido y que por lo tanto el trabajo no es una expresión únicamente para decir que estamos en una situación de dinero o de riqueza. Sí, el trabajo produce toda riqueza, dice Marx, es cierto, pero tenemos que quitar esta parte fetichizada, ¿no? Es decir, el culto al dinero. Entonces, cuando hacemos un trabajo comunitario, sobre todo los que vivimos en comunidades, pues sin duda estamos obligados a participar sin interés individual, sino más bien es un interés colectivo. Y aquí entonces iniciamos con este curso, una clase inaugural de CIA y compartida con la maestra Rocío y con el maestro Joaquín, es una presentación, pero entonces vamos entendiéndonos qué entendemos por esto que denominamos Minga o Minca, que también así se denomina, sobre todo en Sudamérica. ¿Y por qué en Sudamérica? Porque también parece ser tan lejana, pero es muy cercana a nuestra percepción, a nuestro mundo comunitario. Y quizás también hablamos mucho, ¿verdad?, hacia el norte, porque hay un proceso hegemónico, lo que se produce en Occidente es lo que se denomina así, ¿verdad?, como colonizar el pensamiento, y nosotros estamos más bien apostando, como han existido tantos colectivos, apostar por una autonomía, apostar por una forma auténtica y original de trabajo, ¿verdad?, en un sentido comunitario, y ahí es en donde debemos redimensionar estos procesos históricos de las comunidades sudamericanas y de las comunidades, evidentemente, en nuestro país, ¿no? Entendido que nos une algo. Entonces, hablar de la parte histórica, esto nos debe reflejar, comentar a los pueblos del Tihuanzantuyo, algo así, disculpen ahorita si el nombre lo estoy diciendo mal, disculpen, en esta región, ¿verdad?, andina, que va desde lo que es Ecuador, Bolivia, Perú, toda esta región hasta llegar al sur con los guaraníes, pues estamos mencionando a esta región importante e incaica, y que ahí va a desarrollar algo que se denomina Ailú. ¿Qué es el Ailú? Pues es una forma de organización comunitaria, ¿no?, ancestral, comprometida con el trabajo compartido para todos, los beneficios para todos, y por otro lado, tiene que ver con un concepto importante, fundamental para nuestro país, en el asunto, ¿verdad?, de lo mesoamericano, evidentemente de estas zonas como son el centro de México, en el caso de los mixtecos, zapotecos, pues estamos hablando de este mundo diferente, el tequio, así como también en ciertas zonas en donde se habla de la Guelaguetza, en Oaxaca, y en otros, ¿verdad?, en Puebla la denominan como mano vuelta, en Cuetzalan sobre todo, no sé, ¿verdad?, los que estamos hablando de Juan N. Méndez, quizás denominen el trabajo colectivo como la faena u otros procesos. Habría que entonces después compartir estas experiencias para contextualizarnos. Entonces la minga es esta forma particular de organización comunitaria, ancestral, y que debemos redimensionarla junto con lo que nosotros, ¿verdad?, también debemos reconocernos en cada uno de nuestros contextos, y cómo me va a permitir a, a mí como profesional, una área específica de nuestra formación, justamente articularnos, ¿no?, con los procesos organizativos. Y ahí, ¿verdad?, vamos a también a recuperar a un importante sociólogo colombiano, a Fals Borda. ¿Quién es Fals Borda? Pues él es un estudioso de su país y estudioso de los procesos latinoamericanos,
donde va a desarrollar una metodología de trabajo que quizás ustedes han escuchado hablar como la autogestión, la investigación-acción participativa, y algo, ¿verdad?, que él denomina el sentipensar, ¿no? Que lo va a ir estudiando en todos estos contextos de los ríos, allá en su país, en Colombia. Entonces va estructurando todo un proceso teórico a la luz de sus experiencias de trabajo con los pueblos originarios de su país, y por otro lado también con las aportaciones de un pedagogo que seguramente ya lo han escuchado en otras ocasiones, que es este brasileño que nace en Pernambuco, Paulo Freire, ¿no? Entonces aquí, ¿verdad?, de lo que se trata es generar nuestro propio trabajo original, a la luz de la redimensión del trabajo de la minga, la faena, la mano vuelta, las manos prestadas, por ejemplo, así se denominan en esta región de Texcoco, las manos prestadas, y qué implican, ¿no? Compromisos, solidaridad. La palabra vale más que un documento, que un escrito. ¿Por qué vale más la palabra? Pues quiero pensar, ¿verdad?, que hay un sentido importante, ¿no? La palabra vale más porque justamente aquí no hay una escritura como tal en términos de signos, de grafías, sino más bien existe la tradición oral. La oralidad en las comunidades pues es importante, ustedes lo saben, estar en el clecuil o en el fogón o en la mesa, en los relatos, en las historias de las comunidades, pues implica eso, ¿no? Recrear el pensamiento, recrear la mente, recrear las ideas. Y entonces cuando hay pactos, cuando hay diálogos para el trabajo comprometido, el trabajo colectivo, pues justamente la palabra es lo que vale. Entonces aquí justamente rescataremos, redimensionaremos también el pensamiento de Falsborda, y hablaremos de estas metodologías, ¿no?, que creo que deben ser importantes para ustedes, y entonces llegar a puntos de encuentros con la metodología. Finalmente ustedes van a generar su propia metodología, pero también tienen que tener un elemento, un argumento, tienen que tener una fuerza teórica que también les permita a ustedes construirse y construir desde estas miradas en investigación-acción militante o participante, para que ustedes digan, pues aquí está la fuerza, la esencia de mi trabajo en términos de organización. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento hasta este momento? Por el momento no, profe, gracias. Ok, bien. Voy a compartir en primer lugar, les voy a compartir un pequeño texto y luego vamos a compartirles un pequeño video. Y ya de ahí, digamos que esta es la presentación. El curso estaría orientado por la maestra Rocío y por el maestro Joaquín, para que también después, ya con el maestro, con los compañeros, comencemos, ¿verdad?, a articular más las actividades. Entonces aquí, les comparto este primer texto. A ver, permítanme, algo por aquí me está fallando. Disculpen, dejen observar por qué no. Ya, ok. Profe, Sí, un favor. sí, ¿Podría prender su cámara nada más para conocerlo, por favor? sí, claro. Yo también prendo la mía. Ok, aquí estoy sin problema, aquí estoy. No crean que está grabado. Aquí estoy, si gustan puedo dejar la cámara, no hay ningún problema. Aquí tengo el texto, ¿no? Este es un texto, insisto, ¿verdad?, que se habla de la comunidad, que se habla del, voy a leer el título, La Minga, un instrumento vivo para el desarrollo comunitario. Creo que este es un primer acercamiento, y vamos a, aquí a presentarles, sobre todo, recuperar ideas, ¿no?
Ustedes me dirán en un cuaderno, en una hoja, ahí por escrito, cada uno de ustedes, me digan qué palabras ustedes han desarrollado, han escrito, han apuntalado, han mencionado, las han dicho, las han escuchado en sus comunidades, en sus contextos, en sus vivencias, en sus experiencias, en sus mismos proyectos, ¿no? Esas palabras que nos pueden a nosotros dar sentido y pertenencia, pero que también nos hace falta construirlas teóricamente. Entonces hay una metodología, como les digo, más adelante lo iremos mencionando con Falsborda, pero entonces pues es muy importante que ustedes escriban esas palabras que les son familiares y por ende pues hay que construirlas, hay que retroalimentarlas. Bueno, entonces, dice introducción, este artículo es un acercamiento a una de las representaciones culturales más importantes del sur de Colombia, la Minga. Al tener en cuenta que las ciencias sociales surgen a partir de un reconocimiento de contextos donde los aparatos culturales cobran gran significación como procesos antecesores válidos para el desarrollo de las comunidades. Se plantea a través de este escrito a la Minga como un modelo de trabajo comunitario enmarcado en la reciprocidad como legado andino. La Minga es una práctica ancestral que ha logrado trascender fronteras y espacios temporales al posicionarse como un referente político y social y constituirse en una herramienta útil, práctica y creíble para el fomento del trabajo comunitario y los valores inmersos en su experiencia. Esta propuesta se refiere con claridad a la relación entre Minga e intervención social, al destacar su importancia en el contexto social, histórico, cultural, donde se vislumbra la participación, el empoderamiento, la solidaridad, la equidad, la gestión y la convocatoria, que estructuran un modelo que, desde lo regional, se plantea como una alternativa válida para los procesos del desarrollo de las comunidades, donde día a día se reproducen modelos, hábitos, costumbres y pensamientos que testifican la vitalidad de las culturas y su vigencia aún después del transcurrir del tiempo. ¿Alguien quiere leer esta parte, por favor? Ay, profe, yo quisiera, pero mi compu no me deja ver bien. Ya agrandé un poquito más la imagen. Si alguien quiere leer, adelante. ¿En qué página? ¿Donde dice la Minga como práctica comunitaria? No, el estudio es el fruto. El estudio es el fruto de una revisión bibliográfica y teórica, con un enfoque etnográfico que permite interpretar la realidad donde se reconocen los valores culturales y sociales que se pueden ubicar como representaciones significativas y trascendentales en los procesos de desarrollo. Uno de los aspectos fundamentales de la sociología es la intervención social, su efectividad en las comunidades y las relaciones de compromiso, empoderamiento y pertinencia de los sistemas de valoración y significación del mundo. Adner, 2006. Por lo que se insiste en la importancia de llevar a cabo procesos de acompañamiento con la comunidad, aunque en ellos se han evidenciado también ciertas dificultades que radican en el modo como se concibe esta intervención desde los modelos de vida y significación que tienen los miembros de esta agrupación. De esta manera, en un mundo regido por la globalización y los mercados de Minga, se constituye en una alternativa propositiva para los tiempos actuales, por lo que resulta conveniente desarrollar un estudio que reconozca los valores culturales sin desconocer los escenarios globales. La Minga, entre otras expresiones, se presenta histórica y culturalmente como un instrumento que manifiesta su efectividad en lo referente a la gestión, la participación y el desarrollo comunitario.
Ok, entonces aquí, ¿verdad? Tenemos ya una nota introductoria y aquí vamos a plantear algo. ¿Qué palabras ustedes han escuchado? ¿Qué referentes tienen con respecto a sus comunidades, a sus proyectos, a sus experiencias vividas en esto del desarrollo local sustentable, por un lado, por otro, sus experiencias en el ámbito laboral y ante todo, ¿verdad? Si nos es familiar este vocabulario o parece ser que no, y entonces hay que redimensionarlo, hay que tratarlo, hay que estudiarlo. ¿Alguien nos puede decir qué es lo que anotó, de qué palabras reconocen como importantes para hablar de organización social y por ende de una comunidad, de lo comunitario o la comunalidad? Yo, por ejemplo, empoderamiento, profe. Ok, empoderamiento. Maripaz. Como un modelo de trabajo comunitario. Bueno, para mí la minga, en síntesis, sería como un modelo de trabajo comunitario enmarcada en la reciprocidad como un legado andino. Es ancestral, también tiene gestión y es participativa. Ok, muy bien. Entonces, vamos familiarizándonos y ahí es en donde nosotros debemos retomar, ¿verdad? Estas ideas, estas palabras, y entonces ahí nos van a ir conduciendo a la construcción de elementos teóricos que jugarán un papel importante en el desarrollo de nuestros proyectos, ¿no? ¿Alguien más nos quiere opinar, nos quiere decir si hay algo familiar de este discurso? Adelante, Gabriela. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, a mí lo que me sonó mucho es lo que es la comunidad. Para mí es una organización entre varias comunidades para el desarrollo de las mismas. Es un trabajo comunitario o una participación comunitaria para mejoras. Ok, muy bien. Ahí hay algo importante, el trabajo comunitario para las mejoras, ¿no? Y generalmente en las comunidades, cuando hablamos de estas mejoras, justamente nos referimos en que estas mejoras son para el bien común. Y ahí es en donde no se involucra el dinero, sino se involucra el interés de todos, ¿no? Esto que yo les decía, es un asunto de yo soy porque nosotros somos, ¿no? En la medida en que nosotros, decían los pueblos originarios de Norteamérica, en la medida en que nosotros tejemos, es el beneficio para todos, ¿no? Adelante, Leti. Sí, buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches. Bueno, yo lo que entendí de la lectura, pues es que es necesaria la intervención de la comunidad para el desarrollo del mismo, ¿no? Con la participación, la solidaridad, ser solidarios con los mismos, pues los mismos integrantes de la comunidad es importante e igual, pues que se integren, ahora sí que tanto mujeres como hombres, o sea, todo tipo de diferentes edades, o sea, que se involucren realmente en la comunidad para lograr un buen desarrollo. Bueno, es lo que entendí. Perfecto. Creo que esta parte, ¿no? Hablar de desarrollo, la palabra, el concepto, el término, me parece importante también comenzar a profundizarlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden decir del desarrollo. Adelante, María de la Paz, y luego Nancy. Paz, adelante, y luego Nancy. ¿Y nos escucha Maripaz, María de la Paz? Buenas noches, profesor. ¿Sí se escucha? Sí, claro, sí escuchamos. Ok. Estas prácticas se utilizaban solamente, la minga se utilizaba solamente en Ecuador, Bolivia y Perú. Sí, es un término, ahí lo vamos a analizar más adelante, es un término andino, y vamos a ver qué significa esta palabra, ¿no? Minga, que también más que minga, dicen, ¿verdad? Es con K, ¿no? Minca.
Y ahorita lo vamos a leer. Sí, es sudamericano, es de los pueblos incas. Adelante, Nancy. Hola, profe, buenas noches, gracias. Sí, relacionando el tema y con la palabra que se menciona como minga, yo lo puedo entender que es un trabajo colectivo con la intención de que la utilidad que se genere sea para un beneficio social. Y es algo que ya vamos aplicando acá en el plantel Juan N. Méndez y lo veo muy presente en los proyectos que estamos llevando, porque finalmente los beneficios que se obtienen con los proyectos pues están beneficiando a la sociedad, a un grupo social. Ok, muy bien. Entonces aquí, ahí, bueno, vamos a continuar, pero quiero comentar estos asuntos que hace la compañera Nancy. Creo importante el comentario en virtud de que comenzamos a reflexionar que el trabajo colectivo, el trabajo comunitario, es una práctica, ¿no? Y dentro de las prácticas culturales que se interiorizan, es decir, que se apropian las personas de esas prácticas, de esas costumbres, son hábitos. Y los hábitos se incorporan desde la infancia hasta la vida adulta. Esos hábitos que se van construyendo paulatinamente en la vida comunitaria, a veces la misma modernidad, aquí se hablaba del neoliberalismo, de este modelo económico y la modernidad misma, cómo arrasa, ¿no? Con estas prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que no es lo más prudente, ¿no? Para esa modernidad hablar de lo colectivo, sino es hablar del individualismo, en un sentido de lo que les decía, todo para mí, nada para los demás. Y en ese sentido, la solidaridad va perdiendo su fuerza y entonces cuando queremos hacer un trabajo para bien de todos, el compromiso se rompe, ¿no? El abrazo solidario se rompe porque creo que ya no está, ¿verdad?, encarnado, ya no está presente en nuestras prácticas y se trastocan esas prácticas. A veces son híbridas, pero la mayoría de las veces se pierde este sentido de espíritu comunitario y por lo tanto en las comunidades, como lo explica la compañera Nancy, se va quizás debilitando esto que ella dice que hay que reforzar o que se está reforzando con su experiencia en Juan N. Méndez, y que por lo tanto, perdón, hay algo de beneficio para la sociedad, es decir, para las interacciones sociales. Es fundamental entonces comenzar a redimensionar el trabajo, la organización social en términos de lo comunitario, y aquí se encarna algo, ¿no? Creo que es muy importante también hablar que no hay un interés económico en una minga, en un trabajo colectivo, y muchas de las veces, desafortunadamente, se van metiendo estos hilos, ¿verdad? De lo individual y de lo monetario, y ahí es en donde aquí quizás no esté, ¿verdad?, todavía presente un término importante, la cohesión social, la cohesión comunitaria. Cuando una cohesión social o una cohesión comunitaria es como decir el tejido social, se pierden muchas cosas, ¿no? Decía un amigo, se preguntaba, ¿qué se pierde cuando muere una lengua? Entonces imaginemos aquí, ¿verdad? ¿Qué se pierde cuando las prácticas culturales en una faena, en un tequio, en una minga, en una guelaguetza o en otras formas de expresión de trabajo comunitario se pierden, ¿no? Se va, se diluye. Hay muchas cosas, la alegría, la sonrisa, el entusiasmo, el ánimo, el optimismo, como valores, ¿no? El coraje mismo, la educación, ¿no? En estas formas de expresión de lo comunitario, pues tiene todo un sentido. Y ahí está este concepto de la ILU, que se puede profundizar con un sociólogo peruano, ya que Maripaz pregunta de si estas mingas también están en Perú, en Ecuador. Solo son en Perú, Ecuador, Colombia, también en Sudamérica, sobre todo en estos países guaraní, bueno, en estas regiones de los guaraníes, sí, es muy importante, ¿no? Y hay un peruano, su nombre es José Carlos Mariátegui,
si lo estoy mencionando mal, les voy a pedir una disculpa, pero sí es, no me acuerdo si es Juan Carlos o José María Carlos Mariátegui, ahorita lo precisamos. Y él, ¿verdad? Tiene un texto titulado 7 ensayos de la realidad peruana, y en estos 7 ensayos de la realidad peruana habla del Aylú, como aquí en nuestro país hablar del Calpulli. Entonces, fíjense nada más aquí, la minga como práctica comunitaria. Los incas fueron un pueblo conquistador que logró ocupar una extensión territorial importante ubicada desde las sierras del sur de la actual Colombia hasta el norte de Chile y de la Argentina, y desde la costa del Océano Pacífico hasta el este del valle del río Amazonas, para constituirse en un poderoso imperio, al que llamaron Tahuantinsuyo, el que yo les hablé. Ahí es una cita, Robles, 1998, página 15. El trabajo representó la principal actividad del imperio incaico y una de sus formas fue la minga, trabajo que se realizaba en obras a favor del Aylú y del sol Inti, una especie de trabajo comunal en forma gratuita y por turno, que era una forma de beneficio para el Estado, donde concurrían muchas familias que llevaban sus propias herramientas, comidas y bebidas. Las familias participaban en la construcción de locales, canales de riego, así como la ayuda en la chacra de las personas incapacitadas. La chacra es una huerta, ¿no? Aquí los conocemos como huertas. Cuando el Aylú convocaba al trabajo de la minga, nadie se negaba, pero a las personas que no asistían al trabajo las expulsaban y perdían su derecho a la tierra. Murra, 1978. La validez de esta práctica ancestral se relaciona directamente con el concepto moderno de desarrollo. Para Coragio, 2006, el desarrollo debe incluir la ampliación de prácticas que encarnan los valores democráticos y solidarios por sobre los oportunistas y predatorios. Página 27. Desde esta visión, los procesos colectivos les permiten a las sociedades reconstruir y fomentar dinámicas de organización conducentes a la generación, mantenimiento, apoyo y vigilancia de los conocimientos de cambio que se van gestando dentro de ella. Y creo que aquí los comentarios de Nancy se aplican muy bien al texto, ¿no? Este asunto, la parte final, creo que alimentan lo que está viviendo la compañera Nancy y quizás algunos de nosotros también, ¿verdad? Lo que hemos vivido en nuestras comunidades, en nuestras colonias, barrios, también es válido, pero aquí hay algo importante, el concepto de desarrollo. Si ustedes están en desarrollo local sustentable, creo que aquí es muy importante el término desarrollo, ¿no? Cómo es que a lo largo de nuestra trayectoria de estudios podemos apropiarnos, construir, reconstruir, replantearnos el término desarrollo e irlo, ¿verdad? Pensando en términos del desarrollo como una práctica de liberación y no como una práctica de explotación, ¿no? La manera de como nos vendieron la idea de que el desarrollo es una cosa diferente para los países capitalistas, empoderados de lo económico, y los subdesarrollados, pues esos no tienen más que el tercermundismo, ¿no? Como decía Truman. Entonces yo creo que aquí es muy importante comenzar a reflexionar nuestro desarrollo local, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a este texto esta parte que leí? Sí, Nicolás, adelante. Actualmente hay organizaciones que se escudan en ese apoyo o TECU, de tal manera que se convierten en una especie de secta y para que los dirigentes obtengan recursos. Una de ellas, pues, es una organización que se dedica a agarrar terrenos y bueno, hay varias iguales, ¿no?
pero al final de cuentas el beneficio es para los dirigentes, no tanto para la gente. De esa manera, pues nos están engañando, ¿no? Gracias. Muy bien, muy interesante el comentario. Tantito Maripaz, voy a comentar lo que el compañero dice. Efectivamente, esta parte, ¿no? De que hay una apropiación por parte de los conocimientos ancestrales y estas prácticas ancestrales llamadas mingas, tequio o faena guelaguetza, sin duda también se convierten en procesos de apropiación de elementos ajenos, ¿no? A la esencia vital que es la comunidad. Y desafortunadamente también entran estas prácticas a las mismas comunidades con estas concepciones individualistas y sin duda van trastocando, ¿no? La esencia del trabajo comunitario, ¿no? Yo aquí lo veo en mi comunidad, ¿no? El simple hecho de convocar a una faena, pues es para el interés de alguien, ¿no? El que busca el prestigio, el que busca el interés propio, ¿no? De repente se cobran las faenas, cuando una faena, yo insisto, no tiene nada que ver con monetario, sino más bien es un compromiso por parte del habitante para lo que decía una compañera, ¿no? Las mejoras de la comunidad. Y desafortunadamente, pues, se ha convertido en un vicio, en un acto de corrupción, y entonces ahí los valores entran en juego. De ahí que es importante también que en una organización social se hable del conflicto. Vivimos en conflictos, ¿no? Y los conflictos son parte de esta naturaleza humana y creo que es muy importante. También, pues aquí nos dice la lectura, ¿no? También los incas fueron canijos, sin embargo, pues ahí estaba también el Aylú, ¿no? Con sus sanciones, con sus valores, con sus principios, con sus reglas, ¿no? Pero al final yo pienso, importante es el asunto de la solidaridad, el asunto de del vínculo, la reciprocidad por sí misma, de una forma natural, sin que haya estos aspavientos que menciona el compañero, y efectivamente hay organizaciones cuyos líderes son los que se benefician y arman justamente un discurso para decir que hay beneficios de todos y pues en realidad no, el único que se nutre de todo pues, es el líder, ¿no? Y creo que aquí también habría que después entendernos que los líderes no son líderes, bueno, en este caso en el trabajo colectivo, los líderes, más que existir líderes, más bien es la comunidad misma la que debe rendirse como comunidad. Es como aquí decía una compañera, ¿no? Aquí en mi comunidad dice, yo no me sirvo del pueblo, yo le sirvo al pueblo. Entonces yo le decía, no, pues más bien debemos enseñar que la comunidad debe servirle a la comunidad. Es decir, que todos trabajan como comunidad, o sea, la comunidad debe responderse para sí misma, ¿no? Entonces, para que haga un discurso de que yo no me nutro del pueblo, ¿no? Sino que lo voy a nutrir, pues es como pensar en un discurso así, tramposo, como dice Nicolás. Muy, muy interesante el comentario. Adelante, Maripaz, o María de la Paz. ¿Sí se escucha, profesor? Sí, claro. Mire, yo elaboré mi propio concepto de minga, a ver si está bien usted, corríjame. Sí, Es un adelante. proceso sudamericano con participación comunitaria, comprometida con resultados, no tiene intereses económicos, con prácticas de valores democráticos y solidarios. Sí, es correcto. Hay una apropiación de la información, a mí me parece interesante, y más adelante puedes incluir otros, ¿no? Otros elementos que ahí van a aparecer en el texto. Y importante es que vayamos construyendo también nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro sentipensar, dice Falsborda más adelante, que les voy a mostrar un pequeño video, quién es Falsborda. Y de ahí, ¿verdad? El asunto de que el proceso también es una palabra importante que debemos conocer. ¿Qué es? Porque muchos hablamos de procesos, pero ¿qué es un proceso? ¿No? Entonces, vamos a aprender a pensar, ¿no? Antes de dar la respuesta, vamos a reflexionar esta palabra proceso, porque siempre la escuchamos, ¿no? Procesos históricos, procesos sociales, procesos comunitarios, procesos participativos, pero a veces quizás no entendemos la palabra proceso, el término.
Y ya que estamos construyendo algo, ¿verdad?, que tiene que ver con la organización social, entonces es importante ahí que Maripaz comience también a reflexionar y decir, bueno, también tengo que decir que es un proceso, ¿no? Y ahí es en donde justamente comienza, ¿no?, nuestro trabajo, vamos a decirle así, ¿no?, nuestra faena intelectual, ¿no? Y esta faena intelectual, pues, es comunitaria, ¿no? Decía un amigo, así muy rápido, dice un amigo, vamos a escribir un libro del pueblo. Y le digo, sí, pero que los autores no seamos nosotros como articulados en este comité o en esta organización. Mejor vamos a decir que el autor es la comunidad, ¿no? Para que evitemos estas prácticas de las que Nicolás habla, ¿no? Porque yo soy el autor, entonces yo tengo mis regalías, porque yo soy el autor, me coloco en la cuestión de que yo soy el intelectual, como yo soy el autor del libro o coautor, ya tengo muchas garantías de decirme que soy súper inteligente, y no, yo creo que ahí la comunidad misma nos enseña a que debemos ser humildes, participativos, y que la misma comunidad nos evalúe, ¿no?, en nuestro trabajo como autores, en este caso, ¿no?, del ejemplo que les doy. Entonces yo creo que la comunidad misma debe entenderse. Y entonces aquí cuando hablamos de intervención, o la sociología de la intervención, o la participación comprometida, hay algo que se llama devolver. Si la comunidad me está dando procesos formativos, informativos, de reflexión, de construcción, yo también cómo hago ese gesto, esa generosidad de devolución de mi trabajo, ¿no? Y esa es una parte importante. Yo me debo a la comunidad, no la comunidad se debe a mí. ¿Sí se entiende, no? Quitarnos entonces estos velos individualistas significa que estamos dando la voz a otros, a otras. Y ahí es en donde mi participación comprometida no solo me transforma como individuo, como profesional, sino que también estoy contribuyendo a la misma transformación de la comunidad, pero en un sentido solidario, en un sentido comprometido, participativo, militante, y evidentemente esto que les digo, ¿no? Yo soy porque nosotros somos. Yo me debo a la comunidad me enseña, ¿no? Y claro, porque soy parte de ella. No estoy observando desde afuera, sino me estoy observando con ella y con todas las dificultades que también representa la misma comunidad, porque también debemos reconocer que hay conflictos en las comunidades y es algo que también no entendemos, no logramos quizás asimilar, ¿no? Yo también como sujeto puedo ser el problema de la misma organización, ¿no? Y no me doy cuenta de eso, ¿no? A veces quiero echarle la culpa a todos y no me digo, ching, yo también la estoy regando, o yo también estoy cometiendo errores y entonces debo ser otro, ¿no? Y esa parte es la más difícil, ¿no? Antes que decir que todos los demás son un problema, también cómo soy yo un problema. Pero evidentemente también soy una solución. Entonces vean cómo ustedes mismos, con esta lectura, van alimentando y van nutriendo su propia percepción de esto que llamamos organización social. Muy bien, compañera. Profe, mencionó, dijo, yo me debo a la comunidad porque la comunidad, ¿qué? Porque la comunidad soy parte de ella, ¿no? O sea, yo soy parte de la comunidad, ¿no? Me debo a ella. Y la comunidad, pues, me enseña, ¿no? La comunidad es la que me forma en cierta medida y evidentemente debemos ser también sinceros con la comunidad, porque también la comunidad, pues, tiene sus propios problemas, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde se deben atender los problemas también, ¿no? Hacerles frente. Adelante, Paz. O sea, podría decirse que todos aprendemos de todos. A ver, no te escuché, disculpa, aquí se me fue ahí la escucha. Podría decir que todos aprendemos de todos tenemos enseñanza de todos. Claro. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, todos aprendemos sin duda y creo que aquí en este aprendizaje de todos somos un aprendizaje,
sin duda porque, insisto, y esto casi no se toca, ¿no? Debemos aprender a trabajar en el conflicto, ¿no? O sea, cuando tenemos un proceso de organización comunitaria, organización social, lo primero que también debemos atender es el conflicto, entender el conflicto, dónde está el problema, el conflicto, ¿no? Y pues muchas veces son tensiones que a veces hasta nos dicen, no, pues ya mejor ni le entro a este asunto porque está muy complicado, ¿no? Pero pues más bien es cómo atender el conflicto. Y en ese sentido, la intervención, esto que se denomina como sociología de la intervención, pues también es importante porque intervienen otros elementos que más adelante atenderemos, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Bueno, entonces, dice así, por su parte, Zuleta afirma, 1991 afirma, solo una sociedad que establezca nuevos vínculos de convivencia en el trabajo y en la vida cotidiana, nuevas formas de participación en los procesos que deciden su vida y de apropiación general del arte y la ciencia, estará en condiciones de estimular una cultura que el pueblo colabore a crear y en la que pueda reconocerse. Página 281. Las comunidades entonces se convierten en el eje sobre el que se fundamentan los procesos de bienestar y desarrollo. A la práctica de la minga, como un valor esencial en el desarrollo de los pueblos indígenas, también la menciona William Ospina, 2009, al afirmar que todas las tradiciones del planeta tendrán que ser interrogadas, todas las memorias del planeta tendrán que ser recuperadas. Toda tradición cultural tiene virtudes y tiene defectos, y si para algo tenemos criterio, es para poder desglosar y descifrar qué es positivo, qué es todavía vigente para el futuro. El individuo, como tal, construye comunidades a partir de las relaciones de intercambio. Ahí se fundan y edifican, en medio de la diferencia, los intereses y los valores comunes. Parksborda, en 1959, al referirse a la supervivencia de los valores tradicionales, destaca que los valores y las prácticas tradicionales del pueblo nariñense pueden observar hoy muchas cosas de campesinos, continúan entejándose por medio de las mingas de vecinos y parientes que dejan, al terminar, como recuerdo, un pintoresco adorno sobre el techo. Página 10. Entonces aquí estamos hablando de esto que él también denomina como el sentipensar. Y evidentemente lo que mencionábamos, estas virtudes, estos defectos o bien estos conflictos, debemos tomarlos en cuenta. Hay manuales, por ejemplo, que yo he leído, manuales de trabajo comunitario, pero me llamaba la atención hace mucho tiempo, estoy hablando allá por los años del año 1997-2000, cuando estaba leyendo textos sobre trabajo y participación comunitaria. Uno de esos textos decía, para que se logre el desarrollo, para que se logre esto que se plantea en este manual, así, en su metodología, dice, no debe haber conflictos. Y entonces pues, yo me preguntaba, pero pues todas las comunidades tienen conflictos, ¿cómo es que este texto nos puede decir que no haya conflictos? Entonces, pues parece ser que no se cumpliría su manual o su metodología de trabajo, ¿no? Entonces aquí sí es muy importante destacar que el conflicto o estos defectos se deben reconocer, también las virtudes, ¿no? También las bondades de una comunidad. Pero efectivamente, compañeros, compañeras, creo que sí es importante, ¿no? También destacar qué es un conflicto en términos sociales o comunitarios, cómo se viven y cómo se expresan, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo por ahí vi un video de una comunidad de Pimas, allá en el norte del país, de que si el vecino no le robaba a la vecina, no estaba contento. Si la autoridad no se apropiaba de algo para sí mismo, para su propio bolsillo, no estaba feliz. Si los jóvenes se drogaban, se alcoholizaban, no estaban felices, ¿no? Y entonces ahí esa red de interacciones comunitarias, de conflictos, justamente desarticulan la cohesión social o comunitaria, y así, ¿verdad? Que así como uno dice, se están perdiendo los valores,
¿Qué es lo que los unía y me llamaba la atención? Cuando ya no había conflicto, ¿qué los unía? La fiesta. O sea, la fiesta del Santo Patrón. Todos estaban ahí bailando. Entonces también la minga es una, y la faena y la guelaguetza es una fiesta. Y eso es algo muy importante porque en la minga, al hacerse fiesta, se hacen amigos. Y al hacerse amigos, se construyen identidades, ¿no? Y creo que eso también es un hilo muy importante en el tejido social propio de la minga o propio del trabajo colectivo que permite justamente solucionar problemas y conflictos. Y evidentemente también hay amigos que históricamente se van a convertir en enemigos. También eso debemos reconocer, ¿no? Es decir, que a veces los amigos son tan amigos que hacen el trabajo, la organización comunitaria, pero que terminan en desacuerdo y también hay rupturas. También eso hay que observarlo, ¿no? Adelante, Paz. Profesor, una pregunta. ¿En la actualidad todavía existen las mingas? Sí, allá yo he estado en Perú y en Ecuador, en Bolivia, y sinceramente las mingas existen. De hecho, hay un autor también colombiano, Arturo Escobar, sí, me parece que Arturo Escobar, y tiene ahí un texto sobre las mingas, ¿no? Dejen recuperar el título, la obra, y con gusto se las comparto, ¿no? Es un antropólogo, Arturo Escobar. Permítanme tantito. Sí, es un Arturo Escobar. Es un antropólogo que habla al respecto, ¿no? De lo que comentas, Paz, y creo que vale la pena, ¿no? Las mingas existen, por eso se habla de las chacras existen también. Y como aquí también existen las faenas, nada más que sí hay que tener cuidado en la parte de cómo cambian esas prácticas culturales por los tiempos, por las épocas, que también nos ha entrado la modernidad, y la modernidad pues también trastoca, ¿no? Pero también hay adaptaciones, hay adopciones, como en toda comunidad. Sí, Paz, adelante. ¿Cuáles son los beneficios que tiene una minga? Pues, ¿cuáles son los beneficios? Yo creo que el primero, sin duda, y aquí también en el texto nos los dice, pues sin duda es que te ahorras trabajo, te ahorras tiempo. No hay de por medio un interés económico en el sentido de que si tú quieres hacer tu casa, pues la puedes hacer a través de una minga, ¿no? Es una necesidad que debe cubrirse. Y cuando las comunidades han entendido esto, la comunidad participa. Claro que esto también en muchas comunidades pues también va desapareciendo paulatinamente por esta forma de penetrar en términos de la individualidad. El trabajo de uno solo no es lo mismo que el trabajo de 3 o 4 o más. Por ejemplo, aquí en mi comunidad se habla de las validas, ¿no? Échame una valida. Entonces, me solidarizo en tu huerta, en tu calle, en tu casa, en un trabajo así colectivo, y luego yo te devuelvo eso cuando tú necesites algo. Y entonces ahí interviene esto que llamamos la palabra. La palabra es un compromiso, la palabra se hace valer ante el trabajo compartido, ¿no? Y yo creo que eso todavía existe en algunas comunidades, en otras ya no. Aquí en mi comunidad todavía existen las faenas, por ejemplo. Profe. Sí. A eso también yo le quería preguntar, por ejemplo, en Guerrero, yo me acuerdo que mi suegro antes decía, vámonos a la... O sea, él le llamaba a la faena irse a trabajar al campo. ¿Eso sería también faena? Bueno, depende del contexto, ¿no? Trabajar al campo puede ser individual o puede ser en colectivo, dependiendo del contexto. Y si es un grupo de amigos, campesinos que van a trabajar a una parcela, no en común, sino una parcela de uno de ellos, para sembrar, para cultivar, para
alguna actividad propia del campo. Entonces, es una faena, es un trabajo colectivo, es esto que se llama mano vuelta, y por lo tanto tiene un carácter solidario, una cooperación, una ayuda mutua, que después se va a retribuir ese pago, o más que pago, esa devolución, con otro trabajo en la parcela del otro. Y así, ¿verdad? Se van compartiendo. Aquí, ustedes quizás han escuchado hablar de la palabra tanda. Entonces ahí con las tandas, pues primero te toca a ti, luego a ti, luego a ti, luego a ti. Yo, así muy rápido, yo tengo una experiencia con 5 amigos, que hice una faena comunitaria de 5 amigos, donde elaboramos aproximadamente 15 millares de adobes para nuestras casas. ¿En qué consistía esto? Uno así, platicar en media hora, ¿no? Platicamos media hora, dijimos, vamos a hacer 15 millares, a cada uno nos toca 5 millares, no, 3 millares, porque somos 5 amigos, y cada quien entonces tendrá sus 3 millares. Vamos por números, y los números van así en el sentido, el que más los necesite, pues para ellos les hacemos sus primeros 3 millares. 2, el compromiso de asistir todos los sábados a las 6 de la mañana para elaborar los adobes. 3, respetar el trabajo de cada uno y hasta que se termina. Y lo logramos, nunca volvimos a platicar más que media hora, nos pusimos de acuerdo para la elaboración de los adobes, los hicimos cada 8 días, hubo fiesta, hubo divertimento, también hubo conflictos sin duda, pero se disiparon, porque también pues cada persona tiene su propia, ¿cómo decirle? Sus propios valores, sus propias prácticas, ¿no? Personas educadas, ¿no? También con la maestra Rocío, el maestro Joaquín, la maestra Virginia y un servidor, ellos solidariamente sí me hicieron fuerte para hacer un horno de pan, que luego, a veces lo compartimos, últimamente no lo hemos hecho por otras cuestiones que tengo que resolver, ya casi lo estoy resolviendo, que es un baño seco, pero de alguna manera hicimos una minga o una faena colectiva de 4 amigos, y se tradujo en un pequeño horno de pan. Ellos quizás les puedan platicar esas experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que es ese carácter de cohesión social, de amigos y de fiesta. La fiesta es muy importante en una faena, en una minga, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, adelante, Nicolás. Sí, es como usted dice, es muy grato hacer una participación así, porque a mí me tocó ir a hacer adobes, a apoyar a la maestra Rocío, la maestra Virginia, y no recuerdo el otro maestro que fue. Y es muy grato porque es una convivencia, conoces más allá a las personas. En este caso, pues el maestro, yo como alumno tengo un respeto hacia la autoridad de los profesores, pero en ese momento eso de las, ¿cómo se dice? Se rompe en el sentido en que todos participamos igual. No porque seas maestro, porque seas alumno, vas a ser menos o vas a ser más. Todos hicimos el mismo trabajo. Gracias. Sí, eso es muy importante. El asunto de todos somos iguales, todos tenemos la misma. Paulo Freire lo decía, ¿no? Aquí nadie se ve más, aquí nadie se ve menos. Franz Borda decía y hablaba del conocimiento de los campesinos, y yo en un texto que escribí hace tiempo, yo decía que todo campesino es científico y todo científico es campesino. Es decir, que somos iguales. No hay jerarquías en un trabajo de una minga o de una faena. Sin duda, cuando un campesino te ve trabajando con pala y machete, y ante todo sabe que también eres una persona, dicen así, estudiada, pero si saben que tú sabes agarrar el machete, la pala, y sabes hacer las cosas, evidentemente hay esa forma de compartir el conocimiento. Mientras tanto, hay un entendimiento, pero si no, no es así, y tú dices, yo hago esto, y no lo demuestras, pues te van a decir, pues sí, de lengua me como un taco, ¿no? Y así es justamente eso, la solidaridad y el respeto hacia las personas no tiene que ver con una jerarquía académica o
o de autoridad, sino más bien es cómo convivimos y cómo se nutre esa amistad, que es muy importante, que generalmente no se aborda, ¿no? La amistad en un trabajo comunitario, pero creo que es muy importante porque ahí hay emociones y las emociones son fundamentales en cualquier proceso de interacción humana. Adelante, Paz. Dice usted que una minga no tiene intereses económicos, o sea, nomás es solidaria y participativa. Sí, así es. Sí, Ah, ok. Ajá. definitivo. Sí, Esa era mi duda, maestro. Ajá. Muchas gracias, maestro. no, ¿de qué? Bueno, fíjense aquí, dice, en otras palabras, la minga es un proceso de transformación que se motiva desde la comunidad, donde es fundamental tener en cuenta lo soñado, lo planificado, conducido y evaluado por ella, donde el objetivo principal es potencializar las fuerzas y la acción para lograr una mejor calidad de vida en su población y conquistar así nuevas metas. Según María Teresa Caballero, 2001, el trabajo comunitario debe fomentar el desarrollo sustentable, lograr el equilibrio entre el hombre y el medio ambiente, preservar y desarrollar la cultura local, capacitar a la población, generar un centro potenciador de trabajo, crear, desarrollar y consolidar, según sea el caso, el sentido de pertenencia o de identidad de los pobladores con su comunidad. La experiencia cercana en el departamento de Nariño sustenta la validez y la importancia de las mingas. Gracias a esta práctica ancestral, se han construido y adecuado carreteras, escuelas, iglesias, canchas deportivas, ahí donde la institucionalidad ha mostrado su ausencia. La minga ha estado presente como modelo efectivo y eficiente de bienestar y desarrollo. Muchas comunidades no se quedan a esperar algo de un Estado que, como el colombiano, se construyó sobre la exclusión de los indígenas, los negros y los campesinos. Martín Barbero, 2001, página 12. Por tanto, queda de manifiesto que una de las tareas urgentes que deben realizar el Estado y todas las instituciones que tienen que ver con el bienestar y el desarrollo de las comunidades es el registro, reivindicación y fortalecimiento de la minga, es decir, el trabajo unido para el logro de un desarrollo colectivo. Al respecto, Clifford Geertz, 1973, afirma que uno de los principios que el Estado debe auspiciar y promover es el rescate de la cultura y tradición de su pueblo. Es también obligación de las personas valorar, proteger y difundir el patrimonio de su descendencia, pueblo, región y nación. ¿Ustedes qué opinan de esta parte, de esta reflexión que hace el autor relacionado con la minga? Adelante, Paz. Se me hace muy interesante porque desde el simple hecho de que sea solidaria, ya es, y que aparte sea democrática, pues ya habla bien de una sociedad participativa, ¿no, maestro? O no sé, bueno, usted corríjame. No, es correcto, ¿no? Creo que aquí debemos nuevamente valorar este trabajo, vamos a llamarle así, compartido, y después, sobre todo, otra palabra que se viene, que viene a bien desarrollarse, estudiarse, que es la palabra solidaridad, ¿no? Al respecto, por ejemplo, Emilio Durkheim, sociólogo francés, tiene un texto, ¿no? Es su tesis doctoral que habla sobre la división social del trabajo y ahí, ¿verdad?, desarrolla el término solidaridad. Cómo esta palabra solidaridad permite hacer posible la cohesión social o la cohesión comunitaria y por ende, bueno, pues habla de dos tipos de solidaridades, ¿no? La solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, que después va hablando de las anomias, de las leyes, de las normas y de lo que está fuera de la norma en un tejido social. Claro, aquí él más como antropólogo, sociólogo, lo va a desarrollar, pero creo que la solidaridad, el lazo, el vínculo entre los individuos, pues es fundamental, ¿no? No se debe desarticular. Y aquí entra entonces otra palabra denominada así, la inteligencia. Y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿la inteligencia qué tiene que ver con todo esto? Bueno, porque hay algo, yo estoy trabajando en este sentido, en este ámbito de lo comunitario, la inteligencia comunitaria, ¿no?
Los pueblos de África lo denominan Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos, la inteligencia colectiva, pero yo a raíz de que leí hace tiempo a Alfonso Reyes, un maestro de las letras mexicanas, y a Octavio Paz, literato mexicano, premio Nobel de Literatura. A estos dos individuos los leí. Uno, Alfonso Reyes, tiene un ensayo titulado Notas sobre la inteligencia americana, y en el caso de Octavio Paz tiene un ensayo titulado La inteligencia mexicana. Claro que ambos textos son interesantes, sin duda alguna, pero después de ya casi 20 años de haber leído estos textos y de ir redimensionando este asunto de la forma de trabajo u organización comunitaria, dije, bueno, pues es que aquí también hay algo importante, la inteligencia comunitaria, ¿no? Y la inteligencia comunitaria encierra varias cosas que ya las estamos leyendo y que en ese sentido es una expresión de saberes, de capacidades, de actitudes, de formas así empáticas, de maneras de comportarse en términos de alimentación, de fiesta, de alegría, porque finalmente cuando este trabajo colectivo denota la inteligencia comunitaria, no solo tiene que ver con una manera de decir que se organizan las sociedades para un trabajo compartido, y así como lo decimos ahorita, ¿no? Sin cuestiones monetarias, no únicamente es eso, sino que también devienen emociones, sentimientos, pensamientos, reflexiones, habilidades, sobre todo lo que les decía, ¿no? Si un campesino te ve que trabajas muy bien con el machete y con la pala, pues eres bienvenido, ¿no? Mientras no lo logres hacer, pues te van a decir hasta que aprendas, ¿no? Y creo que eso es algo también importante, por eso les decía, esto de la sociología de la intervención y esto de la militancia, como lo dice Falsborda, pues es importante también involucrarse en ello, ¿no? Los antropólogos cuando hacen etnografía, pues también ahí, ¿verdad? Se involucran. Y es interesante observarlos, ¿no? Y también ser observados. Pero bueno, más adelante hablaremos de estas prácticas. ¿Alguien tiene algún comentario con esta parte que leímos? Profe, Sí. entonces, mire, cuando de recién yo, bueno, no de recién, sino cuando yo llegué a esta colonia, entró el programa de solidaridad. Entonces, el gobierno ponía una parte y nosotros poníamos la mano de obra. O sea, ellos ponían los materiales y nosotros la mano de obra. Entonces, usted dice que no interviene lo económico, ¿no? Entonces, ¿no estaba bien empleada esa palabra? Bueno, aquí en la época de Carlos Salinas de Gortari, quiero pensar que este PRONASOL, Programa Nacional de Solidaridad, entró por una razón. Una forma de legitimarse ante un descontento social. Usted se acordará que en 1985 hubo un temblor y que en el 86 Miguel de la Madrid fue abucheado, que luego lo censuraron, curiosamente, cuando se inauguró el partido de fútbol entre, si no mal recuerdo, México y Alemania, en el Estadio Azteca, cuando se hizo el evento de inauguración. El público, ¿no? Lo mandó a volar, ¿no? Ya sabe con qué expresión. Y aquí, en ese caso, en el 86, cuando los alemanes, por ejemplo, que llegaron a México, se solidarizaron con el país los jugadores porque donaron para causas de beneficios, solidariamente, así como le llaman filantrópicamente, a ciertos albergues, ¿no? Que luego también fue cuestionado, ¿no? Si llegó o no llegó el recurso, pero parece que sí. Ese acto solidario es de una nación, de unos jugadores alemanes, pero aquí el descontento social estaba muy grande porque hubo mucha corrupción cuando llegaron los lazos solidarios de los países vecinos o los países
así, de otros continentes, y esa forma de actuar del mexicano en términos de la corrupción, pues fue muy cuestionada, ¿no? ¿Qué pasó ahí, verdad? Sin duda, tan cuestionado fue este gobierno que estaba, yo recuerdo, yo iba en la secundaria, ¿no? Y estaba en juego el que se quedara el partido, el PRI, ¿no? Yo recuerdo que decían, con las pintas aquí en el pueblo, ¿no? Decía, pues no hay PRI que lo aguante, no hay PRI que dure 100 años ni pueblo que lo aguante, ¿no? Finalmente, pues, había conciencia, ¿no? Y yo como estudiante de secundaria sabía que no debía estar ya el PRI. ¿Qué sucedió en las votaciones del 88? Se acordarán que hubo un fraude electoral con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y la alianza con el PSUV, todo este proceso histórico. Y ahí, ¿verdad? Cuando llega el PRI, que dicen que se cayó el sistema, ¿no? Y una vez que se cayó el sistema, pues obviamente se legitima el PRI. ¿Y cómo es que el PRI se va a legitimar ante un descontento social? Creó un programa llamado así, PRONASOL, Programa Nacional de Solidaridad. ¿Qué hizo? Se legitimó, hizo un discurso, ¿verdad? Como decimos acá, un discurso demagógico, se apropió de esa palabra de la solidaridad propia de la población, de la sociedad que participó en aquel temblor. Ustedes se acordarán, ¿no? Que la ciudadanía se movilizó. Y esa solidaridad fue justamente eso, sin carácter económico, sino más bien fue humano, de entenderse que estábamos en una situación, o se estuvo en una situación de desesperanza. No me gusta decir desastre natural porque la naturaleza no tiene la culpa, somos nosotros los humanos los que luego nos apropiamos de ciertos lugares como la Ciudad de México que la habitamos y que por lo tanto sabemos que hay riesgos por distintas razones, los temblores, uno de ellos. Y bueno, pues tembló, ¿no? La naturaleza sí se comporta y es parte de nuestra vida en el planeta y ante esa situación, en un temblor, todos se solidarizaron, o la ciudadanía se solidarizó, ¿no? Para asistir a las personas lesionadas, para rescatar aquellos cuerpos, etcétera. Y esa solidaridad se entendió. Pero cuando llega a Salinas de Gortari, se apropia de esa palabra, pone Pronasol y se convierte en un discurso que después, ¿verdad?, se legitimó. Ahí ustedes se acordarán, ¿no? Leímos a Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci decía eso, ¿no? Cuando las clases subalternas generan conciencia, se las apropia la clase hegemónica. Es lo que pasó. Entonces aquí tenemos que rescatar, redimensionar nuestra palabra solidaridad para afirmar que hay trabajo comunitario sin esto que dice Nicolás, sin esos actos de oportunismo, de gandallismo, vamos a decirlo así, o de estos líderes que se benefician, ¿no? Creo que es muy importante y muy buena la pregunta y nos convoca también a ir construyendo la historia de nuestro país, ¿no? Con esta manera de pensar y creo que todas las respuestas no son malas ni correctas, sino más bien son inquietudes que nos llevan a reflexionar el mundo que vivimos en nuestro país, ¿no? Espero responder a tu pregunta y a tu reflexión. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien tiene un comentario? Bueno, permítanme tantito. Ok. Voy a dejar de presentar y les voy a presentar el video para ir cerrando, ¿no? Ustedes me dicen si ya se ve. Sí, sí se ve. Sí, profe.
Profesor, ¿no tiene sonido? Sí. Una pregunta, ¿sí escuchan todos? No se escucha nada, profesor. Ah, ya. Profe, no se escucha. Ok. Yo sí lo escucho, pero puede ser que como yo no estoy conectado porque está conectado el maestro Joaquín, la maestra Rocío. Si me permiten, compañeros, se lo voy a mandar a la maestra Rocío. Y si nos los puede presentar, por favor, Rocío, sí, bueno, o maestro Joaquín. Una pregunta, ¿sí lo copió? A ver, permíteme checar. Si no, en su computadora mándenlo así como, perdón. ¿Sí lo mandé o lo mandé mal? Sale el talk, pero ahorita lo buscamos. Perdón, pido disculpas. Orlando Falsborda, la verdad sentipensante. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Orlando Falsborda. Los pueblos de las riberas, donde los ríos desembocan al mar, han desarrollado culturas anfibias que recrean los ritmos del clima, el carácter de la sementera, la fecundidad del rocío y el movimiento impredecible de los peces. Pueblos de aguas poderosas, como las del río Usumacinta, que se disuelve en el Golfo de México, como los amerindios de la desembocadura del Meschacebé o Mississippi, cuna del blues y del jazz, o como los pescadores a la orilla del río Sinú, entre la Mojana y el Golfo de Morrosquillo. Los zenúes, pobladores de este litoral desde hace 6,000 años, moldearon una cultura resistente, alegre y creadora, que sobrevivió a la diezma de la conquista, al mestizaje providencial, a la doma virreinal y a la explotación capitalista. Combinaron una hidrología generosa, una organización comunal persistente y el trance de pensar sintiendo. La investigación resulta vacía si no se compromete con aquello que pretende comprender, porque pronto ha de elegir ante una realidad en disputa permanente y definir una valoración ante un mundo de desequilibrios que exige caminos para alcanzar la igualdad y la justicia social. Un conocimiento capaz de romper con las ciencias sociales clásicas provenientes de los centros imperiales que imaginan a los intelectuales fuera o adelante de la sociedad. La ciencia del investigador es solo un medio por el cual los pueblos afloran su pasado y clarifican su presente. Sin la participación popular, la investigación social pierde todo su sentido. En los caseríos y en las veredas, en las remotas selvas y entre las montañas, el conocimiento es para transformar y el saber para hallar rumbos. Las universidades y los institutos quedan alejados y ciegos. El investigador ya no es quien lleva el saber, es quien debe escuchar para comprender y procurar con el otro, con el morador, con el campesino y el pescador, producir un conocimiento que es acción y una acción que produce conocimiento. Allí, las viejas divisiones ilustradas entre el sentimiento y el pensamiento resultan extrañas.
porque la vida no espera los resultados académicos para seguir su curso, ni el conocimiento puede separarse de la vida. Como enseñaron los campesinos momposinos, el conocimiento anfibio es sentipensante, el trance prodigioso de pensar sintiendo. La razón se combina con el sentimiento y produce un saber empático que al actuar aprende y al aprender actúa. Hay una tarde varada frente a un río y entre los dos un niño canta, va y viniéndose en su mecedora de bejuco. En esa tarde el huevo dorado del sol anida en los mangos de la ribera. El río es un gusano de cristal irisado. El viento despliega unas alas de nubes malvas. Es una tarde enclavada en el recodo de un tiempo que va y viene en la mecedora. Está hecha de recuerdos y deseos, pues conozco el nombre de ese río. En el Caribe colombiano, una pequeña tortuga de concha colorida se entierra a sobrevivir de sus reservas al llegar la sequía. Con paciencia, espera volver a sentir la humedad para salir a comer y a reproducirse. De la misma forma, los hombres icotea, campesinos resilientes, acuden a la puya, al vallenato, a los relatos y a la artesanía de sus manos para resistir una naturaleza que impone y un gobierno que los olvida. En esta región que acunó al padre del creador del realismo mágico, fue donde una tarde un pescador en el pueblo de Jegua le reveló a Orlando Falsborda la esencia de sus gentes, los sentipensantes. Orlando Falsborda, la verdad sentipensante, el lenguaje que dice. Bueno, para ir cerrando esta parte importante de Falsborda, ya más o menos leímos una parte introductoria, unos primeros capítulos, de esta manera, ¿no? Cómo es que el investigador debe ser un sujeto militante en los procesos de organización social, de organización comunitaria. Al respecto, con el video, ustedes que pueden rescatar en este sentido, ¿no? Yo como sujeto, yo como profesional, yo como académico, yo como estudioso de un tema determinado, debo, ante todo, encontrarme con el otro, ¿no? Entender al otro, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Nicolás. Es tener la empatía hacia el otro, ¿no? Por ejemplo, nosotros, bueno, hay un dicho que dicen en la provincia, que a los chilangos no nos quieren porque nada más llegamos a hacer desastres. No nos fijamos en cuánto le costó a esa persona tener su árbol y llegamos y cortamos la fruta sin importarnos nada. Entonces, pues claro, ellos se molestan, ¿no? Porque se sienten invadidos en lugar de ser empáticos y ser, y mimetizarnos con las costumbres de ese pueblo. Gracias. Ok, muy bien. Esto apunta a reflexionar, ¿no? Que cuando estamos en una comunidad o estamos en un espacio formativo, pues siempre pensamos que nosotros somos los que debemos gobernar por la conducta y actitud que ustedes quieran, ¿no? Pero justamente lo que el compañero Nicolás dice, pues no hay que ser invasores, ¿no? Porque los otros se sienten invadidos, ¿no? Agredidos, agraviados. Yo creo que es muy importante la empatía, ¿no? Y cuando estamos en un proceso formativo, integrativo y un autoconocimiento de nosotros mismos, acuérdense que nos debemos a una sociedad, nos debemos a una comunidad y evidentemente, como dice un amigo, ¿no? Alberto Vivar Flores, yo soy lo que soy gracias a lo que han hecho
de mí como sujeto. ¿Quiénes son? Esa sociedad, esa comunidad, ese grupo social, ¿no? Y entonces ahí es en donde debemos valorar, ¿no? Quiénes somos y cómo somos a partir de los otros, de las otras. ¿Qué más opinan? Perdón, profe, dijo yo soy lo que soy, ¿gracias a qué? A que me debo a lo que han hecho de mí los otros, ¿no? Lo que han formado de mí, cómo me han educado, cómo me han integrado, cómo han reflexionado, ¿no? Sobre mi ser, sobre mi existencia, ¿no? ¿Alguien más, compañeros, para ir cerrando? Sí, adelante, Paz. ¿En una escuela se podrá hacer una miga? Una minga. Claro, Ajá, de miga, hecho, perdón. Ajá, claro, se practican las mingas en las escuelas. Acuérdense que aquí, bueno, las denominamos como faenas, ¿no? Sin duda, sería más interesante que los niños participaran en una minga, en una faena, porque ahí es en donde empiezan los lazos solidarios, por un lado, por otro, se forman habilidades, capacidades, destrezas, actitudes, conocimientos en un trabajo colectivo, en un trabajo compartido, se hace fiesta, porque las mingas son alegrías, son divertimentos, son espacios de integración y son espacios donde se construyen los amigos, ¿no? También esta idea de que la minga, ahora con la nueva escuela mexicana, sin duda alguna el PAEC, pues es parte de un proceso integrativo y formativo. Claro que no todos llevan a cabo este espíritu comunitario, porque parece ser que desde la conquista, como se habló en el video de Orlando Falsborda, pues sin duda, ¿no? Estamos colonizados con el pensamiento ya de hace más de 500 años y de lo que se trata es de colonizarnos, es decir, eliminar esta conquista permanente y de pensamiento por otra diferente. Por eso es que hay alternativas al desarrollo, como quizás ustedes lo han escuchado, ¿no? En otros momentos, el sumacausai o el buen vivir, ¿no? Que corresponde a un trabajo diferente. ¿Se puede hacer minga en las escuelas? Sí, sí se puede hacer, porque ¿En la UNP? también, En la UNP. también Ok. se puede practicar, claro, ¿no? Y Nicolás, Porque tiene muchos beneficios, ¿verdad? sí, y Nicolás también, en un momento dado, pues dijo, alguna vez hicimos adobes allá me imagino que en Mayagüel, ¿no? Entonces, sí, sí se puede hacer mingas, ¿no? Sí, fue en Mayagüez. Sí, nada más que aquí todavía nos hace falta madurar, ¿no? En otras cosas, ¿no? Y evidentemente, por ejemplo, ustedes como grupo podrán hacer un ejercicio de una minga, podrían hacerlo, ¿no? Cómo compartirse, cómo convivir, cómo tener un lazo solidario en ese sentido, ¿no? Claro que esto implica tiempo y madurez y sobre todo esto que se llama participación comprometida. Sí, claro que se puede hacer. ¿Alguien más? Disposición, ¿no, profe? Sí, la disposición, la voluntad. Y eso es algo que se debe fomentar, ¿no? La voluntad y la disposición. Adelante, Gabriela. Creo que ya a esas alturas es lo que nos hace falta, lo que es la participación comunitaria, como que se está perdiendo mucho. Hace unos años empecé yo a participar mucho con mis vecinos en cuestión de que íbamos a participar en las escuelas, para las mejoras de las escuelas, para que cambiaran ventanas, alumbrado, y empezábamos bien, pero conforme fueron pasando los años y sí se fueron viendo las mejoras aquí en mi comunidad, en mi colonia, pero después como que se van, como que ya después se les va quitando esa chispita de la participación, como que dicen, ya lo hicimos o ya hicimos varias cositas en la colonia, yo creo que con eso, y creo que eso es lo que nunca se debe de perder, o sea, hay que continuar, siempre hay que estar continuando con esa participación. Sí, no sé si quieras comentar más. Bueno, No. sí, es muy interesante lo que plantea la compañera y en un momento dado, Paulo Freire
decía esto, ¿no? Soy un hombre inacabado, ¿no? Podemos decirlo ahora, también hay mujeres inacabadas. ¿Qué significa esto? Que todo proyecto comunitario es inacabado. Y por lo tanto, debe ser un proceso de continuidad y de permanencia. En mi comunidad, por ejemplo, ¿cómo se mantiene los sistemas de irrigación? Pues se mantienen vivos porque generación tras generación se tiene que ir a la faena. Se tienen que limpiar los caños, se tienen que mantener limpios. Claro, ha llegado la modernidad y con la modernidad hay otros conflictos, por ejemplo, el agua contaminada, la basura en las acequias. Desafortunadamente el individualismo y la apropiación ha sido arrasadora, ¿no? Ahora hay quienes dicen, no, pues es que yo compré el terreno y por lo tanto yo no doy ahora permiso que por ahí circule el agua, ¿no? Un caño, en una sequía. Todo esto en la voracidad del individualismo y de la propiedad privada en la comunidad, pues ha afectado. Y sin duda, en los trabajos de una escuela, cuando se van alimentando estas formas de participación comunitaria, lo más importante es que el trabajo comunitario sea inacabado. ¿En qué sentido? Que tiene que ser emitido, transmitido de una generación a otra para que justamente se atiendan aquellas necesidades en la escuela misma, de todo tipo de servicios, etcétera, para justamente decir que no es un trabajo de 1 minuto, de 2 horas, sino yo creo que es una forma de vida el trabajo comunitario, la minga, ¿no? Justamente para atender necesidades propias de un colectivo o de la comunidad, ¿no? Muy atinada la participación de la compañera Gabriela. ¿Hay demás compañeros? Buenas noches. Sí, adelante, Xume. Miguel Xumayetepetl. Sí. Bueno, por cuestiones de trabajo, pues ya llegué un poquito tarde, pero por lo que lo que alcancé a escuchar y estoy entendiendo, pues en las comunidades existe lo que se llama el tequio, o que es la faena, ¿no? El tequio del trabajo comunitario, y pues se hace. Antes estábamos como que obligados, pero ya sabíamos que era como parte de la comunidad hacer mi tequio, ir a hacer la limpieza, ir al panteón, al río, a hacer las rondas por las calles, y obviamente pues en lo que nos dejaron, ¿no? Ir a las cofradías a hacer el apoyo, a llevar el, eh, todo lo que hiciera falta, ¿no? Entonces, que hacía falta la leña, que todo lo que hiciera falta, pues todo se tenía que dar, o ya nada más pasaban y te decían, te toca tanta leña, o tanto pulque, o tortillas, ¿no? Y todavía aquí en mi comunidad se acostumbra que si hacen un colado, pues se lleva comida, se lleva pulque, se lleva, o se va a apoyar, que pues ya igual con la modernidad ya hay quien paga y pues se va perdiendo eso, pero todavía se practica. Sí, qué interesante la experiencia, el conocimiento, el saber, la costumbre, la tradición en la comunidad de la compañera, y creo que es fundamental mantenerlo, ¿no? Hay una palabra que también espero ustedes la puedan recuperar, que es resistencia, ¿no? Y esta resistencia es histórica porque los pueblos originarios no han permitido, ¿no? Que mueran estas prácticas comunitarias, estas prácticas culturales, ancestrales, en medio de la modernidad y en medio de todo lo que ha llegado a las comunidades. Sin duda se van adaptando, ¿no? Formas, maneras de expresión entre lo moderno y lo tradicional, pero que aquí, ¿verdad? Lo más importante es que se mantengan vivas, que no se permita que mueran, que se diluyan, porque el trabajo comunitario es muy importante en términos de tiempo, en términos de cohesión social, de integración entre los individuos, y sin duda ese trabajo y ese elemento humano hace posible las fiestas, ¿no? Estas formas de emociones, de sentimientos. Y hay algo que también que valorar de un trabajo comunitario, es que nos ahorra
nos ahorra muchos recursos, ¿no? Y si ustedes piensan, por ejemplo, en su parcela, no es lo mismo trabajar una persona que trabaje en 4 o 5, y eso es una fuerza vital, importante, ¿no? En términos de energía. Uno está trabajando en el campo y quizás uno diga, no, pues de aquí ya no, ya me voy. Pero cuando están 5, 6, 7 amigos, puede pardear la tarde y se sigue trabajando. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de emociones y existen sin duda esos lazos solidarios, esa fiesta, ¿no? Que implica también algo que creo que es muy importante volver a recordar, los alimentos, ¿no? Cuando se va a un tequio, se llevan alimentos y ahí se comparte y se hace fiesta, ¿no? Eso es importante. Bueno, para cerrar, me gustaría escuchar las opiniones del maestro Joaquín, de la maestra Rocío, para ir cerrando esta sesión. Y algo muy importante, hablaremos de los procesos evaluativos, de su asistencia, de su participación, de su involucramiento. Y la maestra Rocío, el maestro Joaquín, pues nos irán dando pauta, ¿no? Para sus procesos evaluativos. Y creo que eso es muy, muy importante, ¿no? El que participemos, el que nos involucremos. Y más adelante hablaremos de la entrega, ¿no? De los trabajos que ustedes deben realizar. Eso, sin duda, tienen que tener mucho, estar muy atentos. Ya, yo me imagino que más adelante los comentaremos, ¿no? Adelante, Fabo. Te escuchamos. Sí, ¿qué tal, profesor? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Un gusto volverlo a tener dando esta materia de organización social, y se recupera parte de la materia que nos dio anteriormente de comprensión de la realidad. Es un gusto volverlo a escuchar y volverlo a tenerlo. Este, 3 puntos. El primero, el tema de tequio, no lo había yo escuchado, sinceramente. Es una aportación cultural, creo que muy valiosa en su aplicación, en los conocimientos que usted nos da. Segundo punto, dado que soy de la Universidad del plantel Miravalle, como estudiante, bueno, tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de estar participando, por ejemplo, en el taller de captación de agua, y ahí se queda un ejemplo de esa participación en el ámbito académico, cuando formamos grupos para hacer un análisis bastante interesante en el sistema que ya existe en la Prepa 55, pero con el fin de darle continuidad a otro paso. Ya hay un sistema de captación, pero ahora viene otro proyecto. Entonces me quedo con el punto de que el trabajo en equipo, como le decía el compañero Nicolás, por ejemplo, siendo ahí nos involucramos maestros, profesores, y demás, inclusive el director, en un trabajo colaborativo. Entonces, el fin nos va a beneficiar a todos directa e indirectamente. En algunos va a ser académico, que fue algo que yo puse ahí en un punto, en el beneficio social, el beneficio individual, familiar, colectivo. Entonces, creo que todo esto va a lo mismo, a lo que usted nos está indicando ahorita. Es muy valioso el tema y sustentarlo, pues qué mejor. Los demás compañeros, pues también sus aportaciones muy valiosas, conocer y saber de otros ámbitos ayudados aquí por la tecnología, pues es gratificante escuchar que eso, decía una compañera por ahí, de los colados, ¿no? Cualquier ejemplo de trabajo comunitario, como usted lo mencionó, tiene varios términos, pero pues todos van enfocados a que nuestro país, así como muchos otros, tienen esos principios de solidaridad, y como decía yo, en la cuestión académica, pues trabajarlos, no perderlos y fomentarlos. Muchas gracias. Bueno, y perdón, espero poder continuar. Se me juntan muchas cosas que tengo que hacer, además de mi empleo, mi trabajo, pero espero poder continuar con su clase, profesor. Muchas gracias. No, a ti, claro que son bienvenidos los comentarios acertados, reflexiones, yo digo así, profundas, reflexiones que nos alimentan a todos y que evidentemente sí nos tenemos que apropiar de esta parte que se llama solidaridad, manos vuelta, tequio, minga, guelaguetza, etcétera.
¿no? Sí, sin duda, muy importante las observaciones, los puntos de vista y sobre todo que cada una y cada uno se incorpora a integrar el pensamiento de otros, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario? Maestra Rocío, maestro Joaquín. Adelante.
Así es. Sí, es el compromiso ante todo, ¿no? Estoy comprometido. Y efectivamente así es muy rica esta charla, estas observaciones, estas percepciones, porque en un momento dado esta faena intelectual nos obliga a compartirnos, ¿no? En conocimientos, en saberes, y evidentemente una utopía podría ser de que si alguien necesita una mano, una ayuda, pues se puede hacer, ¿no? A través de una amiga, ¿no? De repente a mí no me sale el concepto o no encuentro esta información, pero pues yo te ayudo, yo te echo la mano y en ese sentido aprendemos todos de todos, ¿no? Interesante. Muy bien, maestro Joaquín. Sí, adelante. Profe, también así como en Oaxaca, ¿no? Que cuando se casa alguien, toda la gente, la comunidad, lleva regalos y lleva todo, y ya toda esa gente, o sea, que recibe sus regalos también, después tiene él que cuando se casa otra persona, él tiene que llevar también, ¿no? Eso sería igual, ¿no? Sí, sin duda, hay un compromiso y eso es una devolución, es una mano vuelta, es una ayuda, ¿no? Un ¿Mano lazo vuelta? solidario. Sí, mano vuelta o solidaridad, o también estos lazos de compadrazgo, ¿no? En cierta medida, ¿no? Maestra Rocío y luego Paz. Hola. ¿Y si te escuchamos? Sí. Cuando yo llegué a vivir al Estado de México, alrededor del 2017, yo escucho por primera vez la palabra faena. Mis papás son del municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, y a mí se me hizo una práctica muy, muy linda. Yo nunca la había escuchado y mucho menos había visto de qué se trataba. Yo en esos tiempos, como todavía iba a la escuela y estas faenas se hacían temprano, yo nada más escuchaba lo que me platicaban mis papás y era que se ponían de acuerdo en la comunidad. Ahí están divididos por manzanas y se ponían de acuerdo para ver qué acciones iban a hacer. Por lo general era limpiar el panteón. Nosotros, bueno, la casa de mis papás está justo al lado del panteón, o también era limpiar el canal. Y pues para mí era muy, muy padre, ¿no? Escuchar a mi mamá cómo me platicaba. Mi mamá es una persona muy, muy expresiva y emocional, así como yo. Entonces me decía, ¿no? Que él había pasado muy bien, que había convivido con muchas personas, que había conocido a nueva gente y le decía, pues yo qué padre, ¿no? A ti ni trabajo te cuesta, pero son prácticas que sí deberíamos de recuperar porque estamos perdiendo mucho, ¿no? Ahora con las tecnologías estamos distanciados hasta de la propia familia y deberíamos de retomar todas estas prácticas también porque eh, pues nos llaman al trabajo en equipo, solidario, colaborativo. Somos Universidad Nacional Comunitaria y por eso es el momento para reunirnos aquí en organización social, que es el nombre de la materia, pues porque no sabemos muchas veces cómo caminar. Ya vimos que no es necesario el dinero en muchos casos. No es necesario para llevar a cabo nuestros proyectos, nuestros emprendimientos. Bien lo dijo Nicolás cuando fuimos a Mayagüel. Y de hecho él preguntaba quién fue el otro profe, ¿no? Pues era usted, el profe Roberto, el que estuvo ahí. Y como dice, lo recuerdo muy bien, ¿no? La risa es parte de todos estos momentos. Y sí me acuerdo que estábamos risa y risa, en lo particular, yo grabando en los adobes mis iniciales y las del maestro Joaquín, R y J, ¿no? Y Vicky también, la maestra Vicky y de su esposo Alejandro, V y A, ¿no? Y estábamos en esta convivencia tan padre. Ya después no pudimos reunirnos por otras cuestiones, pero sí hubiera sido muy interesante continuar de esta manera los trabajos. Así que, pues muchachos, yo les agradezco el estar aquí y que ojalá podamos darle continuidad. En un momento más se va a parar la grabación, pero cuando se pare la grabación, les pido que se queden
un minutito más solo para saber cuáles son los nombres de todos ustedes. Gracias. Sí, compañera Maripaz o María de la Paz. Yo estuve viviendo en la sierra en San Luis Potosí y cuando se iban a casar, todas las personas cooperábamos de la comunidad y se hacía la fiesta. Pero también cuando alguien moría, todos teníamos que cooperar para llevarle algo al difunto. En las fiestas, todos llevábamos comida y todos comíamos. En la del santo patrón que se decía allá, también lo mismo, era todo cooperación y todos teníamos que adornar nuestras calles. Teníamos que barrer el patio, barrer nuestra casa. Era un trabajo muy bonito en equipo. Todos se cuidaban de todos. Los animales se iban a otro lugar, a otro potrero. La gente avisaba, ¿sabes qué? Tu animal está allá, y se lo traían. Es de una de las comunidades de la República Mexicana que más me ha gustado su participación comunitaria. Muchas gracias, maestro, y bonita noche. Estuvo muy excelente su clase. Gracias. Vamos a escuchar a la compañera Gabriela, adelante. Profe, yo he ido a Puebla hace unos 15 años y también como que escogen a sus padrinos, pero también entre toda la comunidad. A veces le cooperan a los padrinos y les dan a los papás de la quinceañera y a sus chambelanes, les dan bien harta comida y no, hasta para como 3 semanas les dan todavía. Bien, excelente. Pues todo esto es parte de un proceso. Sería interesante, yo les decía, elaboren sus apuntes. Y esos apuntes tienen que ser parte de un ejercicio, así como dice el maestro Joaquín, un ejercicio intelectual, en donde ustedes, a la luz de sus proyectos, a la luz de sus prácticas profesionales, tienen que incluir este asunto de la comunidad, este asunto del trabajo comunitario o faena, o como le quieran llamar, donde se refleje que la participación comprometida dé cuenta de un método de trabajo que ustedes van a desarrollar. Cómo van a despertar el espíritu con quienes van a interactuar en sus distintos proyectos. Creo que eso es parte esencial o nodal en sus proyectos, ¿no? Hacia dónde van apuntando. Entonces ya cuando ustedes digan, no, pues mis actores son estos, pero yo quiero que partamos de que es comunitario y cómo hacer el ejercicio metodológico reflexivo, ¿no? Y entonces ustedes aquí tienen una potencialidad que les van a permitir justamente anotar, pero poner en práctica, ¿no? Decía Antonio Gramsci, las ideas son actuables, los pensamientos son actuables, ¿no? Las comunidades piensan en voz viva, pero también actúan de manera contundente. Entonces yo creo que es una conclusión muy bonita la que estamos haciendo para que vayamos fortaleciendo nuestro estar en el proceso formativo e informativo y sin duda transformándonos comunitariamente. De mi parte es todo lo que les puedo decir en estas conclusiones. Buena noche, yo me despido porque también tengo que hacer un largo viaje a otro lugar, pero pues nos estamos viendo próxima sesión. Les pido con esta atención que va a tener la maestra Rocío y el maestro Joaquín, el asunto de sus nombres para que ya llevemos a cabo los procesos evaluativos, autoevaluativos. Ya comentaremos en el caso con la maestra Rocío y Joaquín de cómo es que yo llevo los procesos evaluativos, autoevaluativos, y ellos también me dirán los criterios para que podamos entendernos y que cada uno lleve a bien el curso y que, bueno, todos tengamos este ánimo de trabajo y de aprendizaje en común. Me despido, maestra Rocío, maestro Joaquín, a cada una y a cada uno de ustedes, pues buena noche y que estén muy bien. Pues eso es todo. Gracias.